En los próximos minutos vamos a revelar cómo los derribos no solo cambian la pelea, sino que destruyen la voluntad del oponente. Te voy a enseñar paso a paso cómo un buen dropstep puede ser el inicio de una caída brutal. Vamos a explorar las claves detrás de los derribos, desde la postura hasta la proyección, y cómo dominar cualquier espacio en el octágono, sea en el centro o contra la reja. Si querés aprender a cómo dictar el ritmo del combate y llevar a tu oponente al suelo una y otra vez, quédate, porque esto es solo el comienzo. Es hora de dominar la lucha como los mejores. Los factores que influyen a la hora de tomar ventaja sobre un rival, sobre todo en las MMA, que comprenden las tres ramas del combate al mismo tiempo: striking, grappling y wrestling. En esta última nos vamos a centrar hoy, y más precisamente en una técnica tan efectiva que podría ser el equivalente al jab en el striking o a la mataleón en el grappling. Les hablo del derribo a una o dos piernas, o mejor conocidas como single leg o double leg. Para poder abarcar la técnica de la forma más profunda y pedagógica posible, sin necesidad de hacer un video de 2 horas, voy a ayudarme de las peleas del invicto y majestuoso Khabib Nurmagomedov, que además de haberse retirado con un récord invicto en UFC de 29-0, ostenta récords como la pelea con más derribos realizados o el no haber sangrado nunca en una pelea. Sí, increíble. Pero antes de empezar con todas estas opulencias pugilísticas, quiero hacer un par de aclaraciones semánticas. La primera es que con el fin de dar con un mejor desarrollo en el entendimiento de esta técnica y otras tantas que luego aparecerán en el canal, voy a hacer una diferenciación conceptual entre las palabras derribo y proyección, siendo esta primera el proceso y los pasos previos a la proyección, que sería el momento en el que ambos peleadores ya están en contacto y por medio de empujes y o movimientos rotatorios o barridas, un peleador lleva al otro al suelo, desestabilizándolo o directamente lanzándolo. Si la diferencia no está todavía muy marcada, quédate tranquilo que a lo largo del video estoy seguro de que va a ser mucho más fácil. El derribo a una pierna o a dos piernas es muy efectivo por varias razones. La primera es su velocidad, a la vez de que no supone un riesgo muy elevado al realizarla. Tampoco es un riesgo nulo. Todas las técnicas tienen una contra. En el caso del single leg son principalmente las rodillas a la cara. Consiste de 5 o 4 pasos previos que, de ejecutarse correctamente en un momento perfecto, podría garantizarnos la proyección del cuerpo del oponente sobre el tatami, ring o suelo en el que estén peleando. El oponente puede caer en una de 3 formas: con la cadera, con la espalda o, en el mejor de los casos, con la cabeza. Lo que, a no ser que tenga mucha resistencia o suerte, probablemente termine inconsciente. Si el suelo es duro, es más que seguro que la persona a la cual proyectamos no va a poder levantarse, y si lo hace sería con mucha dificultad. Sin contar que, de la forma en la que se realiza el single leg, nos deja bastante bien ubicados como para utilizar cierto arsenal de grappling y tomar la montura. Poder sentarte encima del estómago de tu rival, y desde ahí castigarlo con puños o codazos o buscar alguna sumisión. Las fases del derribo son 5, pero podemos omitir la primera, ya que sería la postura en la que estemos, y no solo puede variar, sino que es seguro que va a variar. Por suerte, esta técnica se puede ejecutar desde muchísimas posturas iniciales. Los otros 4 pasos fundamentales son: el dropstep, el primer paso hacia adelante, que no solo nos va a acercar a nuestro oponente, sino que es el cambio de nivel, que nos hace bajar la cabeza a la altura del tórax del rival y nivela nuestras manos a sus muslos y caderas. La penetración, ayudándonos ya sea con la fuerza del envión del dropstep o pivoteando con la rodilla del pie delantero, acercamos nuestro cuerpo hacia el del oponente para agarrarlo y para cortar la distancia del peligro. La idea de la penetración es que pueda fluir con el mismo dropstep, de modo que el siguiente paso no nos cueste tanta fuerza. El step up. Este es un segundo paso adelante, pero esta vez con el pie contrario. Para este punto ya deberíamos haber agarrado al oponente, ya sea de una o dos piernas, o su cadera con un high crotch, que vendría a ser un agarre profundo rodeando su ingle. El step up es la sentadilla que transforma un simple agarre en un intento de proyección. Proyección, empuje o drive. Este es el levantamiento o empuje que se requiere para desestabilizar al rival, ya sea llevándolo hacia adelante y que no pueda seguir el recorrido con las piernas, haciendo girarlo en su eje para que se tambalee, levantándole un poco las piernas para barrerlo, o directamente elevar lo suficiente el nivel de su cadera para que el peso de su torso lo haga girar y pueda llevar su espalda, nuca o cadera al piso. Dicho así,
parece fácil en parte, y es que teóricamente no requiere de mucho esfuerzo. El simple entender de que tenemos que buscar sostener al oponente desde su centro de gravedad mientras estamos en posición de sentadilla para poder usar la fuerza de las piernas es ya todo lo que deberías saber para poder proyectar un novato. Pero voy a darte unos tips de la mano del mejor que te van a ayudar a encaminar tu estilo de lucha a uno más efectivo. Fundamentos clave para un buen derribo. Primero, ten en cuenta que hay muchísimas formas de hacer la proyección, no es solo girar, correr o levantar. Te recomiendo buscar videos específicos de cada una porque cada una te va a servir para cada intento de defensa distinto. Hay muchas, está el Joink, el High Crotch, la Cowboy Double, Rewind, hay un montón, etc. Investiga y perfecciona cada una. De paso, comentame cuál es la que más te gusta. Aprende a fusionar los pasos. A veces el paso de la postura, el dropstep y la penetración pueden pasar casi al mismo tiempo. En la lucha grecorromana pareciera que cambiar el nivel y penetrar son cosas que se hacen en ejes distintos, pero esto depende del contexto y hay momentos, Khabib lo hace mucho, en que el cambio de nivel junto a la penetración se hacen en simultáneo con dirección diagonal en vez de vertical y luego horizontal. Esto te va a dar mucha más velocidad y te va a ayudar con el siguiente tip. Atrévete a atravesar amplios recorridos en la penetración. Una vez que estás abajo y los puños del oponente no te pueden alcanzar, tenés la ventaja del espacio para moverte ampliamente. Tu dropstep tiene que ser el cambio de nivel, sí, pero también un desplazamiento recto que te sirva como si fuera el propulsor de un cohete. Reducí el riesgo y facilita la proyección realizando fintas antes de cada dropstep. Khabib solía lanzar un jab al mismo tiempo de que ya empezaba a adelantar el pie con el que le iba a dar el recorrido y el cambio de nivel, haciendo que su penetración sea un esquive y más impredecible. Esta es una de las claves de su éxito y lo que le daba en gran parte un muy amplio promedio de derribos por peleas. Terminó su carrera con un porcentaje de 48% en efectividad de derribo, promediando casi 5 derribos por pelea. La importancia de la posición en los derribos. Es crucial entender que no todos los derribos son iguales, ni todas las posiciones dentro del octágono ofrecen las mismas oportunidades. En el mundo de las MMA, la ubicación dentro del octágono puede ser tan decisiva como la técnica misma, y cuando hablamos de derribos, existen 3 escenarios principales que pueden influir drásticamente en el resultado. Derribar en el centro del octágono, derribar cerca de la reja, y finalmente, usar la reja como una herramienta para asegurar o defender el derribo. En el centro del octágono, esta es la situación ideal para muchos luchadores, especialmente aquellos con habilidades avanzadas en wrestling. Cuando te encontrás en el centro del octágono, tenés más espacio para maniobrar, para fintar y para ejecutar un derribo limpio. Acá, la clave es la rapidez y la sorpresa, ya que el oponente tiene todo el espacio para intentar escapar o contrarrestar el movimiento. Un derribo exitoso en el centro también permite un mayor control, ya que el oponente no puede usar la reja para intentar levantarse o defenderse. Derribo cerca de la reja. La dinámica cambia drásticamente cuando te acercás a la reja. En este escenario, el espacio para maniobrar se reduce y el luchador debe ser más estratégico. Acá, un derribo no solo implica la técnica en sí, sino también la capacidad de mantener el control una vez que el oponente está en el suelo. La reja puede ser tanto una ayuda como un obstáculo. Puede limitar los movimientos del oponente, pero también puede ofrecerle una oportunidad para levantarse si no se controla adecuadamente. Derribo contra la reja. Este es un escenario único, donde la reja se convierte en una herramienta para asegurar el derribo. Acá, el luchador puede usar la reja para cortar los ángulos de escape del oponente, limitando su capacidad para moverse y defenderse. Sin embargo, derribar contra la reja también requiere fuerza y técnica adicionales, ya que el oponente puede intentar usar la reja para apoyarse y resistir. En este tipo de situaciones, donde vemos a luchadores como Khabib brillando, utilizando la reja no solo para asegurar el derribo, sino para mantener al oponente bajo control mientras descarga golpes desde una posición dominante. Entender estas diferencias es clave para apreciar por qué los derribos en MMA no son simplemente una cuestión de fuerza bruta, es una danza táctica donde cada movimiento, cada posición dentro del octágono puede ser la diferencia entre el dominio total y la oportunidad perdida. Acá tenés algunos datos curiosos y estadísticos sobre el wrestling en las MMA y las peleas callejeras que podés usar para enriquecer tu contenido. Wrestling en las MMA.
El dominio del wrestling, según las estadísticas, da que aproximadamente el 73% de los campeones de UFC en la era moderna tienen un background en wrestling. Este dato subraya la importancia de la lucha como base fundamental en las MMA, ya que permite a los luchadores controlar el ring. Los luchadores con antecedentes en lucha tienen una tasa de éxito en los derribos de alrededor del 50% en peleas en UFC, comparado con el 34% de aquellos con antecedentes en otras disciplinas. Esto demuestra que los wrestlers no solo buscan más derribos, sino que son más efectivos cuando lo hacen. Un luchador con habilidades avanzadas en wrestling que logre un derribo suele mantener el control en el suelo durante más del 75% del tiempo que resta en la ronda. Esto es clave para acumular puntos y reducir las opciones del oponente para contraatacar. Aunque el wrestling es más conocido por su control y derribos, los wrestlers tienen una sorprendente tasa de victorias por TKO o KO del 40%, gracias a su capacidad para llevar al oponente al suelo y descargar golpes desde una posición dominante, o sea, ground and pound. Wrestling en peleas callejeras. En peleas callejeras, los luchadores con conocimientos de wrestling tienen un alto índice de éxito al neutralizar a sus oponentes. Estudios informales y videos analizados sugieren que en aproximadamente el 90% de los casos donde un wrestler usa un derribo, logra controlar al oponente y reducir significativamente la amenaza. A diferencia de las peleas organizadas, el uso del wrestling en peleas callejeras conlleva un alto riesgo de lesiones, tanto para el atacante como para el oponente. Derribos en superficies duras como asfalto concreto pueden resultar en fracturas o hasta conmociones. A pesar de su eficacia, el wrestling en un entorno callejero tiene limitaciones. Sin reglas y con la posibilidad de múltiples atacantes, la técnica puede dejar al luchador vulnerable. Sin embargo, en un 1 vs 1, la capacidad de llevar la pelea al suelo suele inclinar la balanza a favor del wrestler. Los wrestlers tienden a ser menos efectivos en superficies resbaladizas o irregulares, donde el equilibrio es más difícil de mantener. Esto es algo que se ha observado en escenarios reales donde un mal footing puede ser la diferencia entre el control y la vulnerabilidad. El arte del derribo no es simplemente una técnica que se aprende y se repite, es una estrategia profundamente enraizada en la comprensión del combate, en la anticipación del movimiento del oponente y en la capacidad de explotar cualquier debilidad en su postura o su enfoque. Un derribo exitoso no solamente cambia el curso de la pelea, sino que también puede quebrar la voluntad del oponente. Imagínate estar en el medio del octágono confiado en tu striking o en tu juego de pie y de repente sentís como tu equilibrio es arrebatado, como la lona se convierte en tu nueva realidad. Es en ese instante cuando te das cuenta de que el derribo no es solo una técnica, es una declaración, acá mando yo. Y es precisamente ese dominio, esa capacidad para dictar dónde y cómo se desarrolla la pelea, lo que separa a los buenos luchadores de los verdaderos campeones. No es casualidad que nombres como Khabib Nurmagomedov resuenen como los más temidos en la historia del MMA. Estos luchadores no solo entrenaron sus cuerpos hasta el límite, también afilaron sus mentes, entendiendo que el control del combate va más allá de la fuerza bruta. Es la precisión, el timing, la lectura del oponente y sobre todo la mentalidad de no dejar ningún margen de error lo que hace que te dé esa victoria por encima del otro. El derribo es un arma que, cuando se domina, convierte a un luchador en un depredador en el octágono. Al final del día, quien controla el derribo, controla la pelea. Así que, si estás buscando llevar tu juego al siguiente nivel, no te enfoques solo en golpear más fuerte o en resistir más. Domina el arte del derribo, porque ahí es donde se forjan las leyendas.